Y vamos a hablarles ahora del Precio de la Muerte, esa película que se rodó en San Roque allá por el año 1962. Vamos a recordarle datos y conocer de testigo además, ¿no? Porque Antonio Pérez Girón, aparte de ser quien nos cuenta la historia de este pueblo, pues estuvo presente en ese año, en el 1962. Conoce prácticamente esa película. Bueno, Antonio, muy buena. Hola. Bueno, conoce, claro, con la edad que, claro, yo que te puedes acordar, ¿no? Tengo el recuerdo de un niño que iba de la mano de su madre y bueno, acudíamos al rodaje de la película, y en ese sentido pues sí tengo recuerdos. Yo creo que lo más maravilloso de este hecho fue que San Roque se vistió de cine, se convirtió de la noche a la mañana en un pueblo diferente, con construcciones postizas como podrían ser la famosa fuente donde iban a lavar las mujeres de San Roque, esa fuente que se colocó en la plaza de Andalucía, entonces la plaza del General Franco. Y recuerdo muy bien cómo el famoso bar Torres de San Roque se convirtió en el edificio del bar Torres en el Hotel Andalucía, que era donde pernoctaban los protagonistas de esta película, y donde supuestamente pues también se da la escena de amor entre Lee Remy y esa gente seguro que les iba siguiendo, ¿no?, por haber simulado la muerte de su marido. Recuerdo pues esos detalles, recuerdo cómo había un gran despliegue desde muy temprana hora de la policía armada, como se llamaba, la policía armada que venía de la línea, y cómo acordonaban la zona con prácticamente todo el pueblo pendiente de ese rodaje, y bueno, como muchísimos ciudadanos, que algunos de ellos ya han fallecido, pues aparecen ahí en esa película de extras, porque estamos en una época, el año 62, es una época donde todavía San Roque no se ha desarrollado industrialmente, es un pueblo que todavía vive del campo, y hay una mano de obra también en el Peñón de Gibraltar, pero vive del campo, y aquello pues revolucionó el pueblo durante ese rodaje, que el pueblo pues convivió con una serie de gente extranjera que hablaban inglés y veían como una chica rubia de la que muchos sanroqueños se enamoraron, como era la actriz Lee Remy, cómo se tomaba su martini, que se recuerda su martini en el bar Torre, y cómo paseaba por la Alameda, y llamaba especialmente la atención. Era una mujer además muy simpática, se hacía fotos constantemente con los niños, en la Alameda entonces había una serie de fotógrafos que trabajaban la Alameda, trabajaban el paseo, y allí ella, pues los niños que se le acercaban, supongo que habrá mucha gente en San Roque que tenga fotografías de Lee Remy o de Alan Bate o Lauren Hardy, algunos de los grandes intérpretes, que desgraciadamente los tres han fallecido a estas alturas, y bueno, pues yo creo que es un recuerdo para la historia de San Roque, porque hasta entonces nunca se había rodado una película aquí. ¿Por qué se elegiría como escenario San Roque para esta película? Pues sabemos que Carol Rey estuvo visitando varias poblaciones, porque claro, supuestamente San Roque es un pueblo de Málaga en la película. Málaga es la ciudad a la que llegan los personajes, y buscando un sitio donde esconderse para pasar por esa persona que ha simulado el accidente aéreo donde ha muerto y cobrar el seguro, pues está buscando un pueblo olvidado, un pueblo al sur de España. Y Carol Red, que hay que decir fue el gran director del Tercer Hombre, por ejemplo, uno de los grandes realizadores de Hollywood, buscó varias poblaciones y finalmente se decidió por San Roque porque le llamó la atención San Roque. Aparte de que todavía tenía su sensación de pueblo más que la tiene ahora, aunque no ha perdido la esencia de San Roque, todavía
lo pusieron más rústico de lo que realmente era. Y una de las cosas que llama la atención en la película es el constante paseo de burros por la plaza de Andalucía, que bueno, sí es verdad que había muchos burros porque los aguadores eran una profesión que estaba a la orden del día en aquella época. El aguador. El aguador, exactamente. Y entonces pues pasaban constantemente los burros del curranco, hay que decirlo, que era la persona que más burros tenía trabajando en San Roque, dedicado a esos menesteres. Y constantemente pues estaban pasando por esa plaza. Pusieron algunos árboles postizos a lo largo de la calle San Felipe, en algunos puntos de la entrada de la calle San Felipe, todavía haciéndolo más rústico de lo que realmente era, que ya era bastante en aquella época. Antonio, aparte de bueno, la publicidad que le da la película San Roque, que yo creo que es lo más importante, en sí, bueno, son momentos complicados, como decíamos, no estaba el desarrollo industrial, también dejó dinerito, ¿no? Claro, dejó dinerito porque la gente se pagaba muy bien a los extras, y los extras pues era cualquier persona que pasaba por la calle. Cola a lo mejor para... Claro, yo recuerdo de que justamente en el atrio, la plaza de la iglesia, nosotros siempre lo hemos conocido por el atrio, recuerdo de noche de situarse ahí, pues muy bien, 80, 90, 100 personas, muchas venidas desde fuera, desde Jimena, Castellar, de las distintas poblaciones, esperando que les dieran una posibilidad de ser extra en la película, que había muchos, porque había desde el guardia municipal que estaba regulando el tráfico, que no le tocaba estar allí porque estaba de descanso, pero estaba allí para hacer ese papelito, por así decirlo, al niño que le enseñaba dónde estaba la plaza de toros, al camarero, a la persona que estaba junto a la barra tomándose allí una cerveza, los que estaban en los veladores del bar, la gente que pasaba, a la persona que le contrataban los burros y él que los conducía, a las señoras que iban allí a lavar a la plaza. Y bueno, pues ten en cuenta que para una escena se hacía diferentes tomas y después, como todas las películas, después se elegían la más adecuada. Entonces, claro, hay cosas que recordamos muchos que vivimos aquel rodaje, que después no vemos plasmadas en la película, porque realmente, bueno, pues aquí siempre se habló de la boda famosa de dos sanroqueños, de Isabela y Carlos Blanco, que eran novios en aquella época y que las incluyeron también en el rodaje, que finalmente no es la boda que sale en la película, porque realmente rodaron en 5 o 6 iglesias de diferentes poblaciones, y al final pues se eligió una que no era precisamente la de San Roque, y hay gente que guarda muchos recuerdos desde las niñas que estamos jugando en la calle, que hoy ya son mujeres con cierta edad, y recuerdan aquella película, aquel momento en que pasó el cine por San Roque, porque además los actores hacían mucha vida en San Roque. Carol Red frecuentaba mucho de la plaza de toros, una especie como de chamizo que había allí donde se tomaban copas y demás. Le gustaba mucho el flamenco que allí se hacía, y el bar El Kiosco, también desaparecido. O sea que ese centro neurálgico que era San Roque se reavivó durante el rodaje de esta película, y eran gente muy amable y que pagaban muy bien, pagaban en el acto, tenían una oficina justamente por detrás del bar Torre, por la parte del Calvario, donde allí todas las mañanas pues entregaban unos sobres a los extras que estaban anotados, ¿no?, que los ayudantes de dirección y personal auxiliar había anotado, y pagaban religiosamente, y bueno, pues resultó, yo creo, una gran experiencia para un pueblo que hoy pues después han rodado cortometrajes, han rodado diferentes escenas de películas, de seriales y demás, pero nunca se había irrumpido el cine de esa manera como llegó a San Roque, cuando el cine era lo único que había, cuando San Roque tenía hasta 3 cines en el casco y después cines en barriadas y demás. Claro, aquello fue
pues una cosa muy, muy revolucionaria, ¿no? Para San Roque. Todo el mundo quería salir en la película, ¿no? Sobre todo salir de la monotonía del diario, ¿no? Claro, aquello se rompió por completo, de ver aquellas grandes roulots donde ellos pernoctaban y salían a comer y, en fin, eran muy, muy agradables, rompía toda esa geografía del pueblo, un poco pues durmiente, ¿no? Un pueblo andaluz perdido ahí que nadie le echaba mucha cuenta y que los azares del séptimo arte pues lo hicieron protagonista, ¿no? Hay imágenes que están rodadas también en Algeciras y hay imágenes que están, las últimas instancias, las últimas imágenes de la persecución están rodadas entre Algeciras y La Línea, aunque se conjuga como si fuera una sola población, la magia del cine. Pero vamos, San Roque, buena parte de esa película se desarrolla aquí, está en el recuerdo de muchísimos sanroqueños, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo estuvieron conviviendo con nosotros? Pues fue un rodaje, al menos yo recuerdo que serían por lo menos 2 meses, 3 meses, una cosa así. Fue un rodaje amplio, una parte en Málaga, como estábamos diciendo, y bueno, fue una convivencia muy buena con artistas, ¿no? Con artistas de gran solera, porque si bien es una película que está muy bien, pero no es una de las grandes películas de Carol Red, ni siquiera tampoco de las grandes películas de Lee Remy, ¿no? Cuando la vemos en Días de Vino y Rosa, donde ya da todo el talento que ella tenía. Pero bueno, pues es una película que está bien y es una película que hoy es difícil de localizar. No se pasa por televisión, aunque aquí sí se ha pasado y también se va a pasar próximamente, pero bueno, y nos lo recuerda la exposición que tenemos aquí. Pero vamos, que nosotros podíamos encontrarnos a Lambey, a Lee Remy, a la hora de ir a comprar a lo mejor al kiosco, ¿no? Claro, en cualquier sitio. En esos 2 meses. Claro, eran unas personas, recuerdo que Paco Enrique, recientemente fallecido, sí. Paco Enrique Cano, el que entonces pues actuaba o hacía de corresponsal del diario Área aquí, le hizo una entrevista muy interesante que se publicó a toda página en el periódico, en el Área, en el diario que había entonces, y era una persona que yo no tuve acceso a él porque era un niño con 4 o 5 años, pero sí que se le recuerda como un hombre muy agradable y un hombre muy con mucha accesibilidad. No era una persona que mantenía una distancia, ni los que estaban en torno a él se la hacían mantener, sino todo lo contrario. Le gustaba mucho relacionarse, le gustaba mucho el flamenco y disfrutaba del flamenco en San Roque, que siempre ha habido buenos flamencos, ¿no? Y Lee Remy, que era quizá un poco más tímida, era sin embargo una persona muy simpática. Era una persona muy simpática que llamaba especialmente la atención, pero una mujer bonita. Y como yo decía, creo que muchos sanroqueños se enamoraron de esta joven americana, ¿no? que llegó aquí, como una vez tuve la oportunidad de escribir en un poema, ¿no? Digo yo, ¿en la película reconocemos a sanroqueños? Hombre, para mí es más complicado por la edad, pero gente que en aquel momento tenía 20 años, 25, 30 años, se reconocen a sí mismos y reconocen a la gente que participó, a los compañeros, ¿no? Porque yo he visto de la exposición que tenemos en Cultura, de las personas que la han visitado, dice, sí, por este es fulanito, y le llamaba a lo mejor por un apodo o algo así familiarmente, ¿no? Sí, porque lo que ocurre en los pueblecitos. Se conocían, a mí me es más difícil de reconocer, a mi padre quizás, pero lo reconocí por detrás, pero más que nada porque me indicaron que él en ese momento dado salía en la imagen, ¿no? Pero no porque le reconozca con fijeza, ¿no? Pero claro, la gente que vivió aquello ya con una edad adulta, claro que se recuerdan todos ellos, vamos. Mientras que estamos hablando del precio de la muerte, hemos estado viendo en pantalla pues fotografías, ¿no? De los momentos de ese rodaje de la película. Yo le voy a decir a la compañera que nos vuelva a pasar una precisamente que se ve la calle San Felipe, para que comentar un poquito dónde se ve la calle San Felipe con ese coche ahí. Esta es la calle San Felipe. Claro, además de los pocos coches que entonces había, porque claro, de aquí no alcanzo a verla bien en el monitor, pero que
Eran muy pocos coches que además eran perfectamente identificables por los vecinos de la época. Es un Volkswagen, Antonio. Sí, parece creo, que ¿no? sí, que es un Volkswagen. Un escarabajo. No lo veo muy bien, pero un escarabajo, como se solía decir, creo que sí, que la calle San Felipe, es que no la veo bien de aquí, pero vamos. ¿Calle? O calle Málaga, O ¿no? calle Málaga, San sí. Felipe o calle Málaga. Sí, yo no la identifico bien a la distancia, pero vamos. En cualquier caso, la calle San Felipe es una de las vías protagonistas. Protagonista, claro, por eso digo yo, de las arterias principales. Claro, cuando se inicia, digamos, la fuga final, que el coche acaba cayendo por un barranco, pues se ven detenidos los vehículos cuando en ese momento hay una suelta de toros en la calle San Felipe, ¿no? Y claro, es una calle que al principio incluso pusieron unos árboles y una cosa muy bonita, y es una de las vías principales, pero sin duda la gran protagonista es la Plaza de Andalucía, entonces la Plaza del General Franco, porque allí era donde estaba ubicada el Hotel Andalucía, que era la casa de Elvira Castilla, de los Castilla, ¿no?, de la desaparecida Elvira Castilla, y en sus habitaciones pues se rodaron las imágenes aquellas de complicidad de Lee Remy, ¿no?, con los intérpretes de la película, y cómo, bueno, pues asoma a la ventana, ¿no?, y ve en la noche aquella plaza donde justamente en el centro está esa fuente que nunca existió, y que bueno, que no nos ha quedado, desgraciadamente. Nos gustaría tenerla de cartón piedra, ¿no? Sí que tuvimos una cruz de hierro que posteriormente se colocó. La cruz de hierro que se utiliza en la plaza se utilizó en la plaza de la iglesia, se puso en el centro, y quizás fue lo único que perduró de aquella época. Bueno, y por supuesto la fotografía, que ahora nos damos cuenta de que hay muchas más que las que habitualmente circulan por ahí, las copias que circulan, que todo el mundo conoce. Ahora nos damos cuenta que hay muchas más que están saliendo, y gente que está diciendo, pues yo tengo una foto, mi padre tenía una foto de aquella época, sería bueno poder recopilarla, ¿verdad? Sí. Claro, poder recopilarle, hacer un álbum con esa fotografía. La verdad es que sí, ¿no? Qué hervidero de gente veíamos en esa fotografía, por cierto, en el rodaje, ¿eh? Claro, y parecía que ni en la actualidad. Claro, parecía que... Se ve la calle tan concurrida. Claro, había mucha gente de fuera, porque la gente quería de alguna forma ganarse unas pesetas, y venía mucha gente de afuera hablando con los ayudantes del director y tratándole de decir pues que ellos bailaban, que cantaban flamenco, que podían hacer algún numerito. Era también una plataforma para... Claro, por eso hacerse famoso, ¿no? En las fiestas que hay en la plaza de la iglesia actúa un grupo de verdiales, que muchos creían que era un grupo de San Roque, era un grupo malagueño, que bueno, pues lo contrataron expresamente para esa noche, ¿no? Y todo el mundo pues estaba a expensas, y ya digo, salen muchos extras, colaboran en esa película en escenas que nunca se llegaron a filmar, nunca salieron. Y bueno, incluso lo recuerdan, intentaron ver la película, porque esto fue curioso, que la película se rodó en San Roque y sin embargo no se estrenó en San Roque. Aquello hubo un comentario que entonces el empresario principal de los cines de San Roque se comentó, yo no sé si aquello sería cierto, de que le pedían mucho dinero por la película. El caso es que los sanroqueños tuvieron que ir, creo que a la Línea o a Algeciras, donde se estrenó. Y después, pues imagínate la cantidad de comentarios que hubo en San Roque respecto de la gente que la habían visto, ¿no? Esto era como cuando los españoles en la época de Franco iban a Perpiñán, ¿no?, a ver El último tango, pues con cosas distintas, por supuesto, pero iban, la veían fuera, la vieron en Marbella, y después pues salía fulanito, al final no salió, y eran comentarios, aquello le dio una vidilla a San Roque muy interesante, ¿no? Bueno, Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros compartiendo ese San Roque de cine, pero también recordarles a ustedes que se va a proyectar la película en el Teatro Juan Luis Galiardo, y será el viernes día 10 a las 8 de la tarde, perdón, no en el teatro, sino en el Palacio de los Gobernadores, que si quieren volver ustedes a verla, si quieren conocer esa película y cómo fue San Roque de cine, pues El precio de la muerte en el Palacio de los Gobernadores, el viernes día 10 a las 8 de la noche pueden ver ustedes esa película. Y también, por si no la conocen, sobre todo a las nuevas generaciones, que San Roque fue de cine.